Muy bien. Sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad organizada bajo forma mercantil. Es una de las formas mercantiles. Entonces es una sociedad organizada bajo forma mercantil de tipo mixta. Miren, aquí ya cambia porque ¿se acuerdan que las dos que habíamos visto anteriormente eran de tipo personalista? En cambio acá, miren, esta es de tipo mixta. Ahorita vamos a ver por qué es de tipo mixta. Porque esta se identifica con una razón social o con una denominación. Esto lo eligen los socios. Ellos deciden si le quieren dar importancia a la persona de los socios o si le quieren dar importancia al capital que están aportando los socios. ¿Estamos bien? Entonces, ¿se acuerdan? Aquellas eran personalistas porque se identificaban con una razón social. Y la razón se forma con los nombres de las personas o con los apellidos. Entonces, miren, es para que se den cuenta que la persona con la que están contratando es el señor tal, una persona honorable. ¿Va? En cambio, en las sociedades capitalistas, aquí lo que importa no es quién forma la sociedad, sino que importa el dinero de la, ¿verdad? El dinero que tiene la sociedad para invertir. Esta es de tipo mixta. Entonces, la elección de los socios la pueden identificar con una razón social, en este caso le estarían dando un carácter personalista, o la pueden identificar con una denominación, que en este caso le van a dar un carácter capitalista. Entonces, miren, esta es la sociedad mixta. Este tipo de sociedad es mixta. Se identifica con una razón social o una denominación. Y sus socios responden de forma limitada al monto de su aportación. Por eso se llama sociedad de responsabilidad limitada. ¿Se acuerdan las dos sociedades que habíamos visto anteriormente? En la colectiva, todos los socios tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. En comandita simple, los comanditados, los socios comanditados, tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Entonces, miren, en los dos tipos de sociedad existe, ¿verdad? Una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria por los socios. Esta es la primera en que encontramos que todos los socios tienen una responsabilidad limitada al monto de su aportación, ¿verdad? Artículo 78. Por favor, Eduardo. La sociedad de responsabilidad limitada. Artículo 78. Sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad y, en su caso, la suma que a más de las aportaciones convenga la escritura social. El capital estará dividido en aportaciones que no podrán incorporarse a títulos de ninguna naturaleza, ni denominarse acciones. Ok. Entonces, miren, en este tipo de sociedad establece que está compuesta por varios socios que solo van a estar obligados al monto de su aportación. Y por las obligaciones de la sociedad responden únicamente, ¿verdad? Las aportaciones de la sociedad. ¿Verdad? Responde el patrimonio de la sociedad. ¿Qué diferencia hay entre esta y las otras? En las sociedades de responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, de si habían obligaciones que cobrarle a la sociedad, íbamos a ir primero por los bienes de la sociedad, y si los bienes de la sociedad no alcanzaban a cubrir las obligaciones, entonces nosotros podíamos ejecutar también los bienes propios de cada socio. En el caso de este tipo de sociedad, no. Únicamente las obligaciones están limitadas al patrimonio de la sociedad, al patrimonio que los socios aportaron a la sociedad. Por eso es que se llama sociedad de responsabilidad limitada. Miren,
porque la responsabilidad se limita al patrimonio o al capital que nosotros le aportamos a la sociedad. Entonces, por ejemplo, si Eduardo, Claudia y yo hicimos una sociedad y nosotros invertimos 10,000 quetzales cada uno en la sociedad, 30,000 quetzales. Ese es el patrimonio de la sociedad. Claro, el patrimonio de la sociedad, la idea es que como tenemos fin de lucro, va a ir creciendo, ¿verdad? Va a ir creciendo y vamos a ir ganando más capital. Pero el caso es de que ahorita son 30,000 quetzales, ese es el capital de la sociedad. Si nosotros queremos invertir más, tenemos que aumentar el capital. Porque ahorita vamos a ver de que al momento de este tipo de sociedad, al momento de constituirse, el capital tiene que estar íntegramente pagado. O sea, todo el capital tiene que estar íntegramente pagado. Entonces, si queremos aumentarlo, tenemos que pagar íntegramente el aumento. ¿Estamos bien? Entonces, en este tipo de sociedad, nosotros vamos a tener la limitación de responsabilidad hasta únicamente lo que aportamos a la sociedad. Esta es una de las razones por qué esta es una de las sociedades más utilizadas, solo superada por la sociedad nuestra. El capital se divide en aportaciones y nunca va a poder estar dividido en acciones, ¿verdad? No podemos nominar a los títulos como acciones, ¿verdad? O no podemos establecer acciones en este tipo de sociedad. En este tipo de sociedad tenemos nosotros un máximo de 20 socios. Esta es una de las limitaciones que tiene esta sociedad, ¿verdad? Esta sociedad, digamos, está diseñada como para negocios pequeños o negocios familiares, ¿verdad? Que no van a tender a crecer mucho. Pero si nosotros lo que queremos es una sociedad que va a tender a crecer, nos conviene más la sociedad anónima. De hecho, la sociedad anónima vamos a ir viendo que nos reporta un montón de ventajas sobre el resto de sociedades, incluso sobre esta, ¿verdad? Pero por motivos de conveniencia pueden escoger una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Verdad? Dice que cada quien debe de ver qué es lo que más le conviene. Máximo 20 socios, eso lo tenemos en el artículo 79. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No. Artículo 79, por favor, Claudia. Artículo 79. Número de los socios. El número de los socios no podrá excederse de 20. El número de socios no podrá exceder de 20. Miren, entonces no pueden haber más de 20 socios en este tipo de sociedad. ¿Se acuerdan que veíamos de que esta se identifica con una razón o con una denominación? ¿Cómo se forma esa razón o esa denominación? Bien, como ya vimos, antes las razones sociales se forman con el nombre de un socio o con los apellidos de dos o más de los socios, ¿verdad? Y las denominaciones, estas las vamos a formar libremente. Libremente quiere decir que le podemos poner el nombre que nosotros querramos, ¿verdad? Pero en el caso de la denominación, cuando nosotros lo formemos libremente, tenemos que indicar cuál es el objeto de la sociedad. Les voy a poner ejemplo. Una sociedad de responsabilidad limitada que se identifica con una razón. Otto Guillermo Amado y Compañía Limitada. ¿Sí? Esa es una razón social. Porque se está identificando con el nombre de una persona, ¿verdad? O puede ser Amado Méndez y García, Sociedad y Compañía Limitada. Entonces, mire, esa es una razón social, porque la estamos formando con los apellidos de varios socios. Ahora, cuando se trata de una denominación, nosotros la podemos formar libremente. Por ejemplo, nosotros podríamos ponerle
teléfonos celulares y compañía, sociedad colectiva. Y compañía limitada, perdón. O podríamos ponerle hamburguesas, la carreta y compañía limitada. Miren, porque estamos haciendo una referencia al objeto de la sociedad, ¿verdad? O por ejemplo, si se dedicara a transporte, ¿ah? Transportes, es que los transportes casi todos tienen los apellidos del dueño. Pues por decirle algo, Transportes Esmeralda. Esa es la hija del dueño, por cierto. ¿Va? Pero no es apellido, solo es un nombre. Entonces, Transportes Esmeralda y compañía colectiva, por darles un ejemplo. Entonces, siempre vamos a agregar el objeto de la sociedad cuando se trate de una denominación. Cuando se trata de una razón, solo los nombres o los apellidos de los socios. Artículo 80. El 20 ya no lo oímos, se los voy a leer yo. 79, perdón. Número de socios. El número de socios no podrá exceder de 20. Ahora el 80, por favor, Claudia. Artículo 80. Razón o denominación social. La sociedad girará bajo una denominación o bajo una razón social. La denominación se formará libremente, pero siempre hará referencia a la actividad social principal. La razón social se formará con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos. En ambos casos es obligatorio agregar la palabra limitada o la leyenda y compañía limitada, las que podrán abreviarse respectivamente. Si se omiten esas palabras o leyendas, los socios responderán de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. ¿Estamos bien? Entonces, ya sea que usemos una razón o una denominación, le vamos a agregar la leyenda, obligatoriamente la leyenda y compañía limitada, o simple y sencillamente le podemos agregar la palabra limitada. Y la podemos abreviar TIA, LTDA, en el caso de compañía limitada, y LTDA nada más en el caso de limitada. Entonces lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Si omitimos esta palabra o esta leyenda, entonces la responsabilidad de los socios se convierte en ilimitada, solidaria y subsidiaria, como que si fuera una sociedad colectiva. En esta clase de sociedades, el capital debe de estar íntegramente pagado al momento de crear la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vaya, si se acuerdan, Eduardo, Claudia y yo íbamos a invertir en una sociedad, íbamos a invertir 10,000 quetzales cada uno. Entonces, al momento que realicemos la escritura para constituir la sociedad, ya tiene que estar ese dinero en el banco. ¿Verdad? Ya tiene que estar ese dinero en la cuenta de una sociedad en formación. Entonces, vamos y ya procedemos ya con el dinero pagado completito, entonces ya procedemos a crear la sociedad. Entonces ahí en la escritura de sociedad hacemos constar de que el capital fundacional de la sociedad está íntegramente pagado. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Artículo 81. Por favor, usuario de Zoom. No sé quién está como usuario de Zoom, pero por favor, 81. Tuli, por favor. Ah, ahí está. Artículo 81. Artículo 81. Artículo 81. Tuli, lo va a leer el Bueno, compañero.
Aportaciones íntegras del capital. No podrá otorgarse la escritura constitutiva de la sociedad mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido íntegra y efectivamente pagado. Si se otorgare la escritura constitutiva sin esa circunstancia, sin esa circunstancia, el contrato será nulo y los socios serán ilimitada y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que por la razón se causaron a terceros. Muy bien, entonces miren, al momento de realizar, antes de realizar la sociedad, nosotros tenemos que pagar. O sea, cuando nosotros realicemos la escritura de sociedad, ya tiene que estar íntegramente pagado el capital. Y esto debe constar fehacientemente en la escritura, establece el artículo 81. ¿Verdad? Entonces, lo que hacemos normalmente es que transcribimos la boleta de depósito, en la cual consta el depósito a nombre de la sociedad de formación de la cantidad de tal, ¿verdad? ¿Estamos bien? En este tipo de sociedad no hay socio industrial. El socio industrial, ¿se acuerdan? Es aquel socio que no aporta capital, sino que él aporta trabajo, ¿verdad? Entonces, en este caso no hay socio industrial en este tipo de sociedad. Eso lo establece el artículo 82. No hay socio industrial. En esta forma de sociedad no podrá haber socio industrial. Entonces, miren, esto es especial en esta sociedad, es la única que prohíbe la existencia del socio industrial. Otra cosa que es especial en este tipo de sociedad es que puede haber un consejo de vigilancia. Miren, aquí se puede crear un órgano específico para pues, la fiscalización de los administradores. Establece artículo 83, derecho de vigilancia. Salvo que en la escritura social se hubiera constituido un consejo de vigilancia, cada socio tiene derecho a obtener de los administradores informe del desarrollo de los negocios sociales y a consultar los libros de la sociedad. Es nulo todo pacto en contrario. Entonces, yo les decía, puede haber un consejo de vigilancia, porque si los socios deciden, o más bien dicho, no deciden que haya un comité de vigilancia, o un consejo de vigilancia, mejor dicho, entonces lo van a hacer los mismos socios. Ellos se van a encargar de realizar la fiscalización, pero puede haber un consejo de vigilancia. Al igual que en otras sociedades jóvenes, si una persona permite que su nombre figure en la razón social sin ser socio, entonces él va a responder de la misma forma que lo hacen los socios, solo que lo va a hacer hasta por la mayor de las aportaciones. Entonces, supongamos de que en la sociedad yo aporté 20,000 quetzales, Eduardo aportó 15,000 y Zuli aportó 15,000. Entonces, pero nosotros utilizamos el nombre de otra persona, usamos el nombre de Silvia para la sociedad y ella lo permite sin ser socia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que ella, por solo dejar que se utilice su nombre en la sociedad de la que no forma parte, ella va a responder hasta por un monto igual al de la mayor de las aportaciones. En este caso, la mayor es la de 20,000, entonces hasta ahí responde Silvia. ¿Estamos bien? Muy bien. Esto lo tenemos en el artículo 84. Por favor, Silvia. Artículo 84. Nombre en la razón social. Cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social responderá de las operaciones sociales hasta por el monto de la mayor de las aportaciones. Pues miren, responde hasta por
la mayor de las aportaciones. Bien, ahora tenemos la sociedad anónima. Esta sociedad anónima, jóvenes, yo diría que es la sociedad más importante de todas. Y van a ver ustedes la diferencia entre la regulación de las otras sociedades que hemos visto y de la sociedad anónima. Las sociedades que hemos visto, digamos, la sociedad de responsabilidad limitada, una página. La sociedad de comandita simple, una página. La sociedad colectiva, una página. En mi código. En los códigos de ustedes, no sé, tal vez era una página, un poquito más de una página o menos de una página. Pero más o menos una página. La sociedad anónima, van a ver ustedes que es mucho más amplia. Mucho más amplia. De hecho, hoy vamos a empezar nosotros a explorar lo que es la Sí, sociedad pero anónima. ya tiene 84. Lo que pasa es que como no tenía carga mi celular, me enchufa aquí. Entonces, básicamente, así es como, perdón, jóvenes. Entonces, la sociedad anónima, les decía yo, de que es la sociedad más utilizada, porque ofrece una serie de ventajas a los accionistas. Ahorita vamos a ir viendo y vamos a ir señalando cada una de esas ventajas cuando la vayamos encontrando. ¿Verdad? Pero les puedo mencionar, por ejemplo, primero, no hay límite de socios. Entonces, nosotros podemos eh, la sociedad puede ampliarse o puede crecer, digamos, de forma ilimitadamente, no como la sociedad colectiva que tiene pues limitación en cuanto al número de socios. Aquí puede haber socio industrial, aquí podemos aportar bienes, podemos aportar dinero. ¿Qué más? Hay algo. Acá vamos a tener un voto por cada acción que tengamos. Les explico esto. Esto me va a permitir a mí, si yo tengo más acciones, me va a permitir tomar más decisiones dentro de la sociedad. Les explico esto. Supongamos de que nosotros tenemos 10 acciones en la sociedad y de esas acciones yo tengo 5. Eduardo tiene 3 y Silvia tiene 2. Entonces, miren, ¿cuántos votos tiene Silvia? 2, 1 por cada acción. ¿Cuántos votos tiene Eduardo? 3, 1 por cada acción. ¿Cuántos votos tengo yo? 5, 1 por cada acción. En cambio, en la sociedad colectiva, como ellas son aportaciones, entonces yo tengo una aportación de 30,000, Eduardo tiene una de 20,000 y Silvia tiene una de 10,000. ¿Y cuántos votos tenemos cada uno? Un voto por aportación. Entonces, miren, no importa quién aportó más dinero o quién aportó menos, tenemos los mismos votos. En cambio, en la sociedad anónima, como es un voto por acción, entonces esto permite que la persona que tiene más acciones o que invirtió más dinero tenga más control con respecto a los votos, o sea, tiene más votos que ejercer en la sociedad. ¿Estamos bien? Por mencionar algunas, hay otro montón de ventajas que nos da la sociedad. Bien, la sociedad anónima es una sociedad organizada bajo forma mercantil, de tipo capitalista. Miren, aquí no importan las personas, aquí importa el dinero que invierten los accionistas. Se identifica con una denominación, que ahorita vamos a ver cómo se forma la denominación. Y tiene su capital dividido por acciones. Y la responsabilidad de los accionistas es limitada al pago de las acciones suscritas. Ahorita vamos a ver qué es eso de suscrito, a qué se refiere eso de suscrito. Entonces, les decía yo, jóvenes, que la sociedad de responsabilidad limitada
Esta es aquella sociedad que está organizada bajo forma mercantil, es de tipo capitalista, se identifica con una denominación, tiene su capital dividido por acciones y la responsabilidad es limitada al pago de las acciones suscritas. ¿Estamos bien? Artículo 86, por favor, Zul. Artículo 86. Sociedad anónima. Sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. Si hubiere suscrito, quiere decir a las acciones que yo pagué, o las acciones que yo me comprometí a pagar. Por ejemplo, digamos, ahorita vamos a ver las formas en que se divide el capital, pero por ejemplo, yo digo, miren, yo quiero 100 acciones de 1000 quetzales cada uno, ¿ah? Vale 1000 quetzales cada acción. Entonces yo quiero 100 acciones, voy a invertir 100,000 quetzales en la sociedad. Entonces, ese dinero es el que yo estoy arriesgando en la sociedad. Si la sociedad quiebra, eso es lo que yo voy a perder, ¿verdad? Hasta 100,000 quetzales, que fue lo que yo invertí. Bueno, entonces se refiere a la responsabilidad limitada al pago de las acciones suscritas. Entonces, a eso se limita mi responsabilidad. La denominación. Bien, les voy a platicar de esto. La denominación se forma libremente. Le podemos poner el nombre que nosotros querramos, ¿verdad? La Palmera, Sociedad Anónima. La Carreta, Sociedad Anónima. El Mar, Sociedad Anónima. Marea Baja, Sociedad Anónima. Nombre que se les ocurra, ¿verdad? Miren, libremente. Libremente. Entonces, esta es digamos, la naturaleza de la sociedad anónima. Por ser una sociedad capitalista, esta debe siempre identificarse con una denominación, ¿verdad? Porque es la denominación la que nos va a permitir, de alguna forma, mantener anónima la sociedad. Porque si nosotros le ponemos el nombre de un socio o los apellidos de varios socios, entonces miren, la sociedad deja de ser anónima, aunque va a decir sociedad anónima, pero vamos a saber quiénes son los socios, pues va en contra de la naturaleza. Más sin embargo, vamos a ver que la sociedad lo permite. Entonces, también podemos identificar, o más bien dicho, la denominación también se puede formar, porque aquí no establece que esto sea una razón, sino que establece que además la denominación también se podrá formar con los nombres o apellidos de uno o más socios. Solo que en este caso le tenemos que poner obligatoriamente una referencia al objeto principal de la sociedad. Les voy a poner uno famoso. Transportes Marroquín, Sociedad Anónima. Entonces, miren, aquí estamos poniendo el nombre de uno de los socios, el apellido de uno de los socios, Marroquín. Pero en este caso tenemos que hacer referencia al objeto de la sociedad. En este caso, Transportes Marroquín. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 87. Por favor, Eduardo. Leo Yoli. Por favor, Silvia. Artículo 87, denominación. La sociedad anónima se identifica con una denominación la que podrá formarse libremente con el agregado obligatorio de la leyenda sociedad anónima que podrá abreviarse S.A. La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. Vamos bien. Entonces, miren, si se dan cuenta, en la primera parte del artículo establece, la sociedad anónima se identifica con una denominación, la que podrá formarse libremente con el agregado obligatorio de sociedad anónima. Y podemos abreviarlo SA. Ahora, fíjense pues, no establece que esto sea una razón, establece,
La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de más de ellos. Es un caso de excepción, pero no debería de ser así, ¿verdad? Yo creo tal vez en el caso de que una sociedad de responsabilidad limitada se va a convertir en sociedad anónima, por ejemplo. Entonces ahí le dejamos el nombre a la sociedad, ¿verdad? Pero al formarla no deberíamos de, o sea, no es técnico, digamos, formarlo con nombres de personas, aunque la ley lo permite. Pero le tenemos que agregar en este caso obligatoriamente el objeto de la sociedad. ¿Estamos bien? Entonces de ahí, jóvenes, podemos poner cualquier nombre, ¿verdad? Yo conozco a una persona, por ejemplo, que él una vez, él puso una sociedad de él, le puso BAR, Sociedad Anónima. Barrios, Amado y Ross. Ah, pero le puso bar, así como que si fuera bar de echarse los tragos o de casa de burlesque. A otra le puso, esta de risa, le puso Techo 1, Sociedad Anónima. Así, Techo 1, Sociedad Anónima. Es una constructora. Y la abogada le decía, vos, pero es que no me lo van a inscribir. Bien, bien, te lo inscriben, hombre. Le decía, no me lo van a inscribir, bien, te lo inscriben. Y se lo inscribieron. Porque la ley no nos limita, ¿verdad? Entonces, y él le decía a la abogada, vos porque sos más mal pensada, a ver en qué estás pensando. Yo, esto significa techo uno, o sea, de techo, de construcción, le decía él. Y la abogada se mataba de la risa porque ella entendía el doble sentido, obviamente, ¿ah? Y se le inscribieron, y se lo inscribieron. Ustedes van al registro mercantil y buscan, está inscrito el nombre. Entonces, el nombre, la denominación, de que fuera persona individual esta cosa. Entonces, la denominación está inscrita. Entonces, la podemos formar libremente, ¿ah? Solamente con las palabras sociedad anónima. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces aquí les había anotado esto, ahora se forma libremente con el agregado obligatorio de sociedad anónima. Y puede formarse también con el nombre de un socio o apellido de dos o más de ellos, pero en este caso debe agregarse el objeto principal de la sociedad, que era lo que habíamos dicho. Bien, platiquemos del capital. El capital, básicamente esto hace referencia al patrimonio de la sociedad, ¿verdad? El capital hace al patrimonio de la sociedad. Que yo les hago la seña de dinero, pero no necesariamente va a ser solo dinero. El capital de la sociedad nosotros lo podemos formar con dinero, aportaciones dinerarias, lo podemos formar con bienes, podemos aportar bienes, inmuebles, por ejemplo, edificios, casas, terrenos, muebles, podemos aportar vehículos, por ejemplo, carros, camiones, escritorios, computadoras, muebles en general, ¿verdad? Lo que se entiende muebles. O incluso yo puedo aportar patentes, puedo aportar ideas, ¿verdad? Licencias. Imagínense, yo tengo una licencia de distribución de una marca gringa famosa, pero no tengo dinero para poderla distribuir. Entonces me hago de socios, pero yo no aporto dinero, yo lo que aporto es la licencia que yo tengo y aquellos que pongan el dinero para distribuir. Entonces miren, yo estoy aportando una licencia que va a ser parte esencial de nuestro giro. O incluso puedo aportar mi trabajo. No tengo ni un LEN, pero soy muy bueno en lo que hago. Entonces me ponen a mí de socio industrial para que yo ejecute los servicios en mi empresa. Entonces, el capital, el capital básicamente se refiere a todo el patrimonio de la sociedad. Ahora bien, ¿cómo vamos a formar ese patrimonio? ¿Se acuerdan de que ese patrimonio va a estar dividido en acciones? En todas las sociedades que habíamos visto antes, estaba dividido en aportaciones. En cambio, acá el capital va a estar dividido en acciones. Ya vamos a ver qué son esas acciones más adelante. Entonces, el capital va a estar dividido en acciones. Ahora, hay varias clases de capital. Ustedes aquí en la pantalla están viendo ahorita el capital autorizado, pero tenemos
también otro capital que se llama capital suscrito y tenemos el capital pagado. Ahorita vamos a ver cuál es cada uno de ellos. El capital autorizado, que es la primera clase de capital que vamos a ver, el capital autorizado es la suma máxima hasta la que una sociedad puede emitir en acciones, sin formalizar un aumento de capital. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver más adelante, bueno, les voy a leer de una vez acá. El capital autorizado puede estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, yo puedo venir y hacer, digamos, un capital social, un capital autorizado de 1.000.000 de quetzales. Entonces, ¿cuánto es el valor máximo que yo puedo emitir en acciones? 1.000.000 de quetzales. Hasta ahí vamos igual que en todas las sociedades. Solo que fíjense, pues, aquí el secreto está en que yo puedo suscribir, puedo pagar, suscribir quiere decir pagar, la mitad, por ejemplo, del capital. Vamos a suscribir 500.000 quetzales. Entonces, del capital autorizado, que son 1.000.000 de quetzales, nosotros vamos a emitir en acciones únicamente 500.000, eso es lo que vamos a suscribir. Y los otros 500.000 nos van a quedar ahí como una opción para poder aumentar el capital hasta ese límite. Pero cuando yo les digo aumentar el capital, no me refiero a realizar un trámite de aumento de capital, sino que únicamente podemos aumentarlo libremente, pero hasta el límite del capital autorizado. ¿Quedó claro esto? ¿Hay alguna duda con el capital autorizado, jóvenes? Bien. Rick, entonces Sí, ahí sería del millón, sería la mitad, digamos. Y si fuera menos, o sea, unos 250.000, aún se puede. aún se puede. Usted debe suscribir por lo menos el 25%, ¿verdad? Por lo menos el 25% del total del capital. Entonces, básicamente sí se puede, sí se puede. Usted puede suscribir una parte del capital, ¿verdad? Básicamente. Sí se puede menos. Artículo 88. Por favor, Oscar. Artículo 88, capital autorizado. El capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones, sin necesidad de formalizar un aumento de capital. El capital autorizado podrá estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad y debe expresarse en la escritura constitutiva de la misma. Entonces, miren, el capital autorizado de la sociedad es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones sin necesidad de formalizar un aumento. Si ellos quieren emitir, digamos, más allá del 1.000.000 de quetzales, entonces ahí sí vamos a tener que realizar un trámite de aumento de capital, que esto ya implica modificar la estructura constitutiva. El capital autorizado podrá estar total o parcialmente suscrito. O sea, nosotros del 1.000.000, nosotros si queremos podemos pagar totalmente el 1.000.000 o podemos pagar una parte de ese 1.000.000, ¿verdad? Y debe expresarse en la escritura constitutiva de la misma. O sea, en la escritura constitutiva yo debo indicar cuánto estoy suscribiendo. El capital autorizado será de 1.000.000 de quetzales. El capital suscrito es de 500.000 quetzales. Entonces nosotros ahí indicamos cuánto es lo que estamos suscribiendo. ¿Estamos bien? Ahora, capital suscrito. Este artículo, jóvenes, es uno de los que sufrió reforma. Es el artículo 89. ¿Se acuerdan que yo les decía la semana pasada que hay
dos reformas que se hicieron al código, que uno tiene que ver con la ley del fortalecimiento al emprendimiento, que es una ley que básicamente intenta fortalecer el emprendimiento en Guatemala y crea una sociedad de emprendimiento que tiene unas características especiales. Pero también hubo una reforma que fue el decreto 18-2017. Ya fue hace algún tiempito, pero algunos no tienen sus códigos todavía actualizados. Entonces, tal vez sería conveniente ahorita que estamos empezando que compren un código nuevo que esté actualizado a las reformas de 2017 y a las de 2018 también. Entonces les voy a leer yo cómo queda lo del capital suscrito. En el momento de suscribir acciones, es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción suscrita. O sea, que si nosotros decidimos suscribir, por ejemplo, 500,000 quetzales, nosotros al momento de constituir la acción no vamos a pagar esos 500,000 quetzales, podemos hacerlo si queremos, ¿verdad? No vamos a pagar esos 500,000 quetzales suscritos de un solo, sino que vamos a pagar el 25%, ¿verdad? Vamos a pagar el 25% y el resto tenemos un año para poder pagarlo. ¿Estamos bien? Yo solo quiero hacer una aclaración, jóvenes. Hace un rato Oscar me preguntó si se podía hacer por 250,000 quetzales y yo le dije que sí, porque lo podíamos hacer hasta por el 25%. Yo les quiero aclarar eso. Hace un rato lo que me estaba preguntando Oscar tenía relación con el capital autorizado. Del capital autorizado no hay límite sobre lo que podemos suscribir. O sea, podemos tener 1,000,000 de quetzales de capital autorizado y podemos suscribir el capital mínimo que son 200 quetzales, ¿verdad? No era 25% como yo le había dicho, sino que aquí no hay límite, ¿verdad? De hecho, antes, cuando el límite era de 5,000 quetzales, ese fue uno de los escándalos que se dio cuando fue la venta de Guatel y se convirtió en Telgua. Telgua la compró una empresa que se llamaba Luca y Asociados. Y Luca y Asociados compró Telgua, pero ellos solo tenían un capital de 5,000 quetzales. O sea, tenían un capital autorizado como de 40 millones, pero tenían un capital suscrito como de 5,000 quetzales. Suscrito y pagado de 5,000 quetzales. Entonces, que decían, ¿cómo es posible que una sociedad que tiene 5,000 quetzales va a comprar una empresa de tantos miles de millones de quetzales? ¿Va? Y lo que pasa es de que eran unos meramente intermediarios, ¿verdad? Porque la empresa al final sabemos que la compró, claro, ¿verdad? Telmex. Entonces, pero bueno, el caso es de que solo les quiero hacer esa aclaración. Podemos suscribir podemos autorizar la cantidad que sea y podemos suscribir el capital mínimo, ¿va? Que en este caso el capital mínimo, vamos a ver que lo redujeron hasta 200 quetzales, según las últimas reformas. Entonces, hecha esta aclaración, jóvenes, el 25% al que yo me refería se refiere al capital suscrito. Les pido perdón. Entonces, el capital suscrito es la parte del capital autorizado que nosotros nos comprometemos a pagar. Entonces, yo les decía, autorizamos 1,000,000 de quetzales, pero vamos a suscribir solo 100,000. Voy a utilizar 100,000 por las cantidades más redondas. Pero vamos a suscribir solo 100,000. En el momento de la sociedad, el momento que de la sociedad me refiero a que hagamos la escritura constitutiva de la sociedad, nosotros tenemos que tener pagado por lo menos el 25% de cada acción y en consecuencia el 25% del valor del capital suscrito. ¿Estamos bien? Y el 75% restante lo vamos a pagar en un año. Entonces, a todo esto, ¿qué es el capital suscrito? El capital suscrito es el capital que los accionistas se comprometen a pagar en acciones. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si el capital que nos comprometemos a pagar son 100,000 quetzales, nosotros pagamos 25,000 quetzales ahorita y los 75 restantes tenemos un año para irlo aportando a la sociedad.
O si queremos, lo podemos aportar de un solo, ¿verdad? Vamos a ver. Todas las sociedades que yo he constituido, no me recuerdo que haya habido alguna que no haya sido así, pero en todas han aportado íntegramente el capital suscrito. ¿Va? Entonces, regularmente suscriben la mitad, ¿va? Autorizan 100,000 quetzales y suscriben 50, por ejemplo. ¿Quedó claro el capital suscrito, jóvenes? ¿Hay alguna duda? No. Bien, les leo yo cómo queda entonces el artículo 89. En el momento de suscribir acciones, es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción suscrita, ¿verdad? Entonces, si vamos a emitir nuevas acciones, por ejemplo, aplica la misma regla. En esa nueva emisión vamos a tener que pagar el 25% del valor suscrito y el restante lo vamos a pagar en un año. ¿Estamos bien? Tenemos otra clase de capital, que es el capital pagado. El capital pagado es el que efectivamente ya pagamos a la sociedad. Por ejemplo, si nosotros pagamos el 25% de la acción, ¿cuál es el capital pagado? Ese 25% que ya pagamos. Durante el transcurso del año vamos a ir pagando el resto de la acción. Entonces el capital pagado va a ir subiendo hasta que el capital pagado y el capital suscrito sea el mismo, ¿verdad? Ya terminamos de pagar el capital suscrito. Entonces, a eso se refiere el capital pagado. Pero también hay un término que es el capital pagado mínimo. El capital pagado mínimo, ese se refiere al mínimo por el cual podemos nosotros constituir una sociedad. Antes, las sociedades anónimas se constituían con el mínimo de capital que se podían constituir, era con 5,000 quetzales. Pero hace algunos años, en el 2018, como buscaban activar la economía, entonces redujeron ese monto. Y ahora ustedes pueden fundar sociedades anónimas desde 200 quetzales. ¿Verdad? Con 200 quetzales ustedes ya pueden fundar una sociedad anónima. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 92. Se los voy a leer también yo porque este es de los reformados. Si alguien ya tiene las reformas, me avisan. Así ya me ayudan a leer. Artículo 92. Aportaciones en efectivo. Las aportaciones en efectivo podrán entregarse a uno o a más administradores o depositarse en un banco a nombre de la sociedad. Tal extremo se hará constar en la escritura social. ¿Qué quiere decir esto? Ah, muy bien, Gisela, muchas gracias. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros decidimos si el dinero de la sociedad se lo entregamos a uno de los administradores para que él empiece a administrarlo, básicamente, o tenemos la opción también de depositarlo en un banco. Cualquiera de las dos lo tenemos que hacer constar en la escritura constitutiva. Si se le entregó al administrador, se le entregó al socio administrador tal, la cantidad de tanto. O se depositó en una cuenta bancaria a nombre de la sociedad de información tal. Y para este efecto vamos a transcribir la boleta. ¿Estamos bien? Ahora bien, ¿cuándo es obligatorio utilizar el depósito bancario? Cuando lo que estamos aportando a la sociedad suma más de 2,000 quetzales. Entonces, en este caso ya no podemos hacer lo de que se lo damos al socio administrador, sino que únicamente lo vamos a poder depositar en una cuenta de banco. Acá, como la sociedad todavía no está formada, jóvenes, porque estamos haciendo una escritura de sociedad, entonces ya tiene que estar depositado el dinero en la cuenta. Para esto se hace a nombre de una
de una cuenta a nombre de la sociedad en formación. Entonces nosotros vamos al banco, el notario le hace una cartita al banco en la cual se hace constar que se fueron contratados sus servicios profesionales para constituir una sociedad, la cual se denomina la Carreta Sociedad Anónima en Formación. Entonces, ellos van ahí y ahí vamos a indicar quién es el administrador provisional de la sociedad y esta va a ser la persona que va a estar encargada de tener firme en la cuenta. Entonces, el banco ya con eso nos abre la cuenta, nos va a dar un plazo para constituir la sociedad, si no nos cancela la cuenta. Depende de las reglas de cada banco, el tiempo que nos dan, pero nos dan un plazo prudencial para poder inscribir la sociedad y si no nos van a cancelarla. ¿Verdad? Entonces, en esa sociedad, en esa cuenta de banco, perdón, a nombre de la sociedad de formación, se deposita el dinero cuando sean 2,000 quetzales o más. Bueno, cuando exceda de 2,000 quetzales, entonces entendemos 2,000 quetzales, un centavo más, las aportaciones a la sociedad. ¿Estamos bien? Y esta boleta de depósito la vamos a transcribir en la escritura de sociedad. Entonces, esto se transcribe en la escritura de sociedad. Entonces, miren, el depósito bancario será obligatorio cuando el total de aportaciones en efectivo exceda la cantidad de 2,000 quetzales. Cuando la sociedad mercantil posea una cuenta bancaria, es obligatorio que el efectivo que se encuentre en resguardo de uno o varios administradores sea depositado en la misma. Entonces, mire, si lo dimos en resguardo a los administradores, en el momento en que hay una cuenta a nombre de la sociedad, se deposita ahí el dinero. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, el capital pagado mínimo es de 200 quetzales, ¿verdad, jóvenes? El capital mínimo para constituir una sociedad anónima es de 200 quetzales. Sí, ¿Sí, Silvia? el capital pagado mínimo es el del artículo 90, ¿verdad? El del artículo 90. Bueno, gracias. Ese es de los que les decía que tiene reformas también. Bien. En el artículo 91 tenemos nosotros las aportaciones en especie. Las aportaciones en especie son las aportaciones de bienes no dinerarios, cuando nosotros no estamos aportando dinero. ¿Verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacerlo de la forma establecida en el artículo 27. ¿Se recuerdan? El artículo 27 establece que las aportaciones no dinerarias las tenemos que hacer detallando y justipreciando cada uno de los bienes que los socios aportan a la sociedad. Este detalle lo podemos hacer en la propia escritura de constitución de la sociedad o lo podemos hacer previamente en un acta de inventario que se tiene que protocolizar. Entonces, esa es la forma en que vamos a hacer las aportaciones no dinerarias también en el código, perdón, en la sociedad anónima. Entonces, aportaciones en especie. Las acciones podrán pagarse en todo o en parte mediante aportaciones en especie, en cuyo caso se estará lo dispuesto en el artículo 27. Que básicamente es lo que yo les decía, ¿verdad? Que se deben de detallar y justipreciar en la escritura constitutiva dichos bienes, ¿verdad? O en un acta previamente, un inventario, perdón, previamente aprobado por los acciones. En el artículo 92 tenemos las aportaciones en efectivo. Que era este era el artículo que les estaba leyendo hace un ratito, el 92, ¿verdad? Que es el que establece que
Las aportaciones en efectivo se le pueden entregar a uno de los administradores o se pueden depositar en un banco y que ese depósito es obligatorio cuando excede de los 2,000 quetzales. Bien, en el artículo no, perdón. En el artículo 93 tenemos una prohibición. Yo no puedo anunciar públicamente mi capital autorizado sin anunciar también cuánto de ese capital autorizado está suscrito y cuánto está pagado. Porque, ¿se acuerdan el caso de Lucas S.A. que les decía yo? Ellos tenían un capital autorizado como de 15 millones, pero tenían pagado 5,000 quetzales. Entonces, imagínense, ellos publican, tenemos 15 millones para que la gente piense que tienen un montón de dinero para invertir, pero realmente lo que tienen para invertir son 5,000 quetzales. Entonces, el Código de Comercio me prohíbe a mí hacer público cuál es mi capital autorizado, a menos de que yo en ese mismo acto también haga público cuánto es mi capital suscrito y cuánto es mi capital pagado. ¿Estamos bien? Porque si no, esto podría ser alguna especie de fraude en contra de algunas personas, ¿verdad? Que crean invertir con mi sociedad, porque es una sociedad sólida y que tiene mucho dinero, mucho patrimonio, y resulta que realmente no es, ¿verdad? Entonces, el artículo 93 establece, no podrá anunciarse el capital autorizado sin indicar al mismo tiempo el capital pagado. La infracción de este artículo se sancionará de oficio por el registro mercantil con una multa de 25 a 500 quetzales. Se harán las publicaciones y rectificaciones a costa del infractor. O sea que si tenemos que hacer algún tipo de rectificaciones, estas las vamos a hacer a costa del infractor. En el artículo 94 nos amplía lo de las aportaciones no dinerarias. Los socios, artículo 94, los socios que aporten bienes consistentes en patentes de invención, estudios de prefactibilidad y factibilidad, costos de preparación para la creación de la empresa, así como la estimación de la promoción y fundación de la misma, de conformidad con lo expresado en el artículo 27, no podrán estipular ningún beneficio a su favor que menoscabe el capital, ni el acto de constitución, ni el momento de disolverse a liquidar la sociedad, siendo nulo todo pacto en contra. Entonces, los socios que no aporten dinero, sino que aporten patentes de invención, estudios, etcétera, no pueden pactar en contra de del menoscabo del capital de la sociedad. No, permítame un segundo. No, es que me está escribiendo una persona aquí, pero no sé por qué me está escribiendo, es que me está pidiendo que lo escriba un grupo, pero es un grupo de una clase de la universidad, pero del año pasado. Entonces ahí cuando termine la clase voy a ver qué pasa con él. Bien. Ahora tenemos que platicar un poquito sobre las acciones. Voy a compartir de nuevo. Muy bien. Las acciones. ¿Se recuerdan desde que empezamos a ver la sociedad anónima? En la definición yo les decía de que esta clase de sociedad tiene su capital dividido por medio de acciones.
¿verdad? Tiene su capital dividido por acciones. Entonces, ¿qué son las acciones? Bien, primero, las acciones son títulos valores. Cuando nosotros decimos títulos valores, queremos decir, o sea, título es un documento, es un papel, digamos. Regularmente cuando hacemos acciones utilizamos un papel así bien bonito, tipo el papel de lino o algún papel similar, no usamos un simple papel bond, bajo. Usamos un papel así bonito, con un diseño bonito y ahí se hace la acción. Pero al final de cuentas la acción es un título, es un papel. Y ese papel representa un valor, ¿verdad? Ese valor que representa ese papel, esa acción, es una parte alícuota del capital de una sociedad. Una parte alícuota quiere decir una parte igual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todas las acciones van a tener el mismo valor. O sea, yo no puedo hacer unas acciones de 100 quetzales, otras de 1000 quetzales, otras de 5000 quetzales. O las hago todas de 100, o las hago todas de 1000, o las hago todas de 5000. ¿Verdad? Pero todas las acciones tienen el mismo valor nominal. Entonces, por eso es que una acción es un título valor. Título valor se refiere porque representa un valor, ¿no? Representa un valor económico. Entonces, es un título valor que representa una parte alícuota del capital de la sociedad. El valor que representa es una parte igual del capital de una sociedad. Si yo tengo 1000 acciones de 100 quetzales, entonces miren cuánto vale mi acción, 100 quetzales. Una parte igual, una parte alícuota del capital de la sociedad. Y hay 1000 acciones iguales, ¿verdad? 1000 acciones de 100 quetzales. Ahora, ¿para qué sirve la acción? La acción sirve para, uno, acreditar y dos, para transmitir la calidad y los derechos de accionista. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero cobrar, por ejemplo, las utilidades de mi acción, tengo que acreditar que yo soy el accionista. O imagínense, yo, miren, quiero que me paguen el dinero de mi acción. ¿Y cómo acredito yo que soy el accionista? Exhibiendo la propia acción, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve la acción? Para acreditar mi calidad de accionista. Y también me sirve para transmitir la calidad y los derechos de accionista. Si yo le quiero vender mi acción a Gisela, entonces yo por medio de la acción, en la propia acción, yo se la transmito a Gisela. Vamos a ver más adelante de que solo hay acciones nominativas. Antes había acciones al portador y acciones nominativas, pero debido a la ley contra el lavado de dinero, no fue la ley contra el lavado de dinero, fue la ley de extinción de dominio. Cuando se creó la ley de extinción de dominio, la ley de extinción de dominio prohibió que hubieran acciones al portador. Porque con las acciones al portador, pues básicamente se mantenían ahí sí verdaderamente anónimos a los accionistas. La acción no está emitida en nombre de una persona, entonces la que la tuviera en su poder, él es el accionista. Entonces, esto nos daba ciertas ventajas porque nosotros podíamos pues mantenernos anónimos dentro de la sociedad. Nadie sabía quién era el verdadero propietario de la acción, si así lo queríamos. Y si queríamos, podíamos tener acciones nominativas, pues teníamos esa opción. Pero el problema es de que las mafias utilizaban esto para esconder bienes. Entonces, por ejemplo, gente que se dedicaba al narcotráfico, políticos corruptos, qué sé yo, cualquier persona que ha obtenido dinero de forma ilegal, podían esconder muy fácilmente los bienes por medio de sociedades anónimas. Entonces estaban desnaturalizando el sentido anónimo de la sociedad. Entonces, por eso es que la ley de extinción de dominio, como es la ley de extinción de dominio, lo que busca es quitarle los bienes producto de dinero ilícito a los delincuentes, digamos. Entonces, eso es lo que busca la extinción de dominio. Entonces, lo que busca es, de una forma más fácil, ver quiénes son los propietarios, los verdaderos propietarios de los bienes. Entonces, por eso es de que la ley de extinción de dominio prohibió las acciones del portador. Entonces, ahora solo hay acciones nominativas. Entonces, yo para transmitir una acción nominativa, en la propia acción, ¿verdad? Yo la endoso a favor de Gisela,
se le entrego a Gisela y ahora Gisela tiene que ir a la sociedad para que cambien el registro. La sociedad tiene un libro y ahí tiene ellos a quién le pertenece cada acción. Entonces la acción número 43 le pertenece a Otto Guillermo Amado, pero yo se la endusé a Gisela. Entonces ahora Gisela va a la sociedad y le dice, miren, yo soy la propietaria de esta acción. Y ellos anotan en el libro que el propietario de la acción ya no es Otto Guillermo Amado, sino que es Gisela González Recinos, en virtud que este es el endosado. ¿Estamos bien? Entonces, yo puedo transmitir la calidad de accionista mediante la propia acción, ¿verdad? Y estas acciones tienen la calidad de bienes muebles. Miren, la naturaleza jurídica de la acción es la misma que un escritorio, o que una silla, o que una televisión. Es un bien mueble, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué son las acciones, jóvenes? Si unimos todos estos elementos, las acciones son títulos valores que representan una parte alícuota del capital de una sociedad y sirven para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de accionistas. Y estas tienen la calidad de bienes muebles. ¿Estamos bien? Zuli, por favor, artículo 99. Artículo 99. Títulos de acciones. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socios. A los títulos de las acciones, en lo que sea conducente, se aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. Ahí anótenle, por favor, esta parte, el último parrafito donde establece los títulos de las acciones, en lo que sea conducente se le aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. Ahí, por favor, anótenle, ver artículo 385 del Código de Comercio. Lo voy a apuntar aquí. Ver 385 del Código de Comercio. Clases de acciones. Las acciones nosotros las podemos dividir por relación a los derechos que otorgan a sus accionistas. Entonces, en este caso, nosotros las podríamos dividir o clasificar en ordinarias y preferentes. Ahora, yo les dije hace un rato que todas las acciones son del mismo valor y que otorgan a los accionistas los mismos derechos y obligaciones. Sí, esa es la regla general. Eso es a lo que se refieren las acciones ordinarias. Las acciones ordinarias son aquellas acciones que establece primero que todas son de igual valor y otorgan a sus accionistas los mismos derechos y obligaciones. Y hay otro tipo de acciones que se llaman preferentes. Ahora, estas preferentes no crean ustedes de que tienen mayor valor o que me van a pagar más que a los demás, sino que esta preferencia tiene que ver únicamente con el momento en que se va a repartir utilidades. Entonces, las acciones preferentes, ellos, esa preferencia se refiere, por ejemplo, a que ellos se les va a repartir utilidades antes que a los demás, pero se les van a repartir utilidades, las mismas utilidades que a los demás, ¿verdad? Entonces, la preferencia solo es con relación al momento en que se van a repartir esas utilidades. ¿Estamos bien? Clases de acciones, artículo 100. Por favor, Gisela. Perdón, ¿qué artículo? Disculpe. 100. Ah, sí. Artículo 100, clase de acciones. Todas las acciones de una sociedad serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Sin embargo, Por favor, paremos ahí, por favor. Ahí anótenle, por favor, acciones ordinarias. Miren este primer párrafo. Todas las acciones de una sociedad serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Ahí anótenle, por favor, acciones ordinarias. Ahora el segundo párrafo, por favor, Gisela. bueno, sin embargo, en la escritura social
podrá estipularse que el capital se divide en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que dispone el artículo 34 de este código. ¿Se acuerdan? El artículo 34 es el que establecía el pacto leonino y las preferencias. ¿Y se acuerdan? El pacto leonino es aquel en el que se estipula que uno de los socios o algunos de los socios no van a participar en las ganancias, y esto es prohibido. Pero lo que sí permite la ley son las preferencias en el orden de la distribución de pérdidas y ganancias. Si quieren, le damos el artículo 27 para que nos recordemos. 34. 34, perdón. Establece pacto leonino preferencia. Son nulas y se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social en las que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias. Esa es la parte del pacto leonino. Ahora viene la parte de la preferencia. Pero puede válidamente convenirse en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales en caso de liquidación o de pago de utilidades de dividendos. La estipulación que exima a un socio capitalista de participar en las pérdidas no producirá efectos contra terceros. Entonces, las preferencias, como les decía, es básicamente una preferencia en el momento, vean de la repartición de utilidades. O sea, que a los preferentes les van a repartir antes, pero igual a los demás también les van a repartir. De ahí doctrinariamente hay otra clasificación que es con relación al pago de la acción. Si la acción ya está íntegramente pagada, la doctrina establece que se llaman acciones liberadas. Pero si no están íntegramente pagadas, si todavía están parcialmente pagadas, entonces estas se llaman acciones no liberadas. Vamos a ver en un ratito que cuando yo tengo una acción que está parcialmente pagada, a mí la sociedad no me entrega el título definitivo, sino que me entrega un título provisional. Y cuando yo termino de pagar mi acción, cuando ya esta está íntegramente pagada, entonces me sustituyen el título provisional por el título definitivo de la acción. ¿Estamos bien? Y la Nick, otra disculpe. Ay, perdón. perdón. Digamos que en este caso de cuando no están liberadas, pero ¿qué le dan a uno? Una su hojita en blanco con alguna anotación o cómo es la cosa. Certificado, ¿verdad? O sea, básicamente es igual que la acción, solo que no es la acción definitiva, ¿verdad? Y cuando ya usted paga, y ahí en ese título, en ese certificado provisional, ahí se van anotando los pagos que usted va haciendo, todos sus llamamientos. Para eso sirve el certificado provisional. Entonces, cuando usted ya pagó todos sus llamamientos, ya está completo el pago, ya le entregan la acción definitiva, ¿verdad? Lick, Que le dan pero eso lo llevan en el libro de registro de acciones también. Sí, hay un libro, tanto las acciones, no es el mismo libro, pero se lleva el libro para las dos. Tanto las acciones, como ahora solo hay nominativas, tanto las acciones nominativas como los certificados provisionales, estos certificados provisionales también son nominativos, ambos tienen un libro de registro en la sociedad. Entonces la sociedad debe llevar ese libro de registro, ¿verdad? Y ahí establece también en ese libro cuando la acción ya se convirtió, cuando el certificado se convirtió en una acción definitiva. Ahorita más adelante vamos a ver lo del libro. Gracias. Pero sí llevan un libro, de certificados provisionales. En el artículo 101 tenemos el derecho al voto. Lo que les decía yo al principio, cada acción le da a su tenedor el derecho de un voto. Entonces, si yo tengo 100 acciones, yo tengo derecho a 100 votos. ¿Estamos bien? Si yo tengo 1000 acciones, entonces yo tengo derecho a 1000 votos. Yo tengo tantos votos como acciones
como acciones tenga, ¿verdad? Artículo 101. Por favor, Silvia. Artículo 101, derecho de voto. Cada acción confiere derecho a un voto a su tenedor. La escritura social puede establecer, sin embargo, que las acciones preferentes en la distribución de las utilidades y en el reembolso del capital a la disolución de la sociedad tengan derecho de voto solamente en las deliberaciones previstas en el artículo 135. No pueden emitirse acciones con voto múltiple. Entonces, mira, aquí regula varias cosas. Primero, que cada acción le da a su tenedor un voto. Luego establece que si hay acciones preferentes, se puede pactar en la escritura. Esto no es obligatorio. Se puede pactar en la escritura que las acciones preferentes solamente voten en las deliberaciones previstas en el artículo 135. Que les adelanto, ese artículo 135 contiene las asambleas extraordinarias, ¿verdad? Entonces lo que establece este artículo es de que si se pacta así en la escritura constitutiva, las acciones preferentes solo van a tener votos en las asambleas extraordinarias, pero como les digo, esto solo si se pactó en la escritura. Y luego no puede emitirse acciones con voto múltiple, o sea, con más de un voto. No se puede. ¿Estamos bien? Acciones parcialmente pagadas. ¿Qué pasa si yo tengo una acción parcialmente pagada, un certificado provisional? La pregunta es, ¿puedo votar o no puedo votar? Bien, la regla general, a menos de que la escritura social establezca otra cosa, es de que las acciones parcialmente pagadas tienen derecho a voto, siempre y cuando se encuentren al día en sus llamamientos. ¿Qué son los llamamientos? Los llamamientos son los pagos. ¿Se acuerdan que dijimos de que podíamos pagar el 25% de la acción y teníamos un año para pagar el resto? Entonces, cada uno de los pagos a los que yo me comprometí a pagarle a la acción, tienen que estar al día. Si no están al día, entonces yo no tengo derecho a voto. ¿Estamos bien? Miren, esto está en el artículo 103. Salvo pacto en contrario de la escritura social, las acciones suscritas cuyos llamamientos hayan sido cubiertos conferirán a sus tenedores derecho a voto. Entonces, miren, si estamos al día en los llamamientos, si estamos al día en nuestros pagos, tenemos derecho a voto, ¿verdad? Si no, no. Las acciones son... Sí, Sala. Ay, lo siento. Solo quería saber si la forma en que se van a realizar los pagos de las acciones se establecen en la escritura social o ya es interno. Se Ah, establecen en la escritura social, ok. Gracias. ¿verdad? Bien, las acciones son indivisibles. O sea, yo no puedo dividir una acción, no le puedo, digamos, no puedo partir la acción. Una acción de 1000 quetzales no la puedo dividir en dos de 500, ¿no? O sea, que la acción se tiene que mantener íntegra. Ahora, lo que sí puede pasar es que haya copropiedad en la acción. Fíjense, pues Gisela y yo compramos una acción. La acción vale 10,000 quetzales. Gisela puso 5,000 y yo puse 5,000. Entonces ahí lo que hay es copropiedad de la acción y eso sí se puede, ¿verdad? Entonces, los derechos de los copropietarios de una acción se tienen que ejercitar por medio de un representante en común. O sea, supongamos de que Gisela y yo tenemos acciones en copropiedad, pero nosotros decidimos de que la representante común sea Gisela. Entonces, las acciones son de los dos, pero ella va a representar los derechos de los acciones, de las acciones, de la acción. O puedo ser yo, o podría ser una tercera persona incluso,
¿verdad? Pero debemos designar a una persona y a un representante en común. Si no nombramos al representante en común, entonces las notificaciones que le hagan a cualquiera de los copropietarios es válida para todos los demás. Están llamando por teléfono, o en computadora. Me voy a mandar un mensaje. Perdón, joven. Entonces estábamos con las acciones indivisibles, pero que sí puede haber copropiedad en acciones, ¿verdad? Y los copropietarios responden solidariamente de las obligaciones derivadas de la acción, ¿verdad? Eso lo tenemos en el artículo 104. Por favor, Oscar. Artículo 104. Osuli. Artículo 104, por favor. Artículo 104. Indivisibilidad de las acciones. Las acciones son indivisibles en caso de copropiedad de una acción. Los derechos deben ser ejercitados por un representante común. Si el representante común no ha sido nombrado, las comunicaciones y las declaraciones hechas por la sociedad a uno de los copropietarios son válidas. Los copropietarios responden solidariamente de las obligaciones derivadas de la acción. Únicamente. Muchas gracias. Muy bien. Derechos de los accionistas. Bien, los derechos de los accionistas están contenidos en el artículo 105. Básicamente, dice, la acción confiere a su titular la condición de accionista y le atribuye como mínimo los siguientes derechos. O sea, primero que nada, la acción le confiere a su titular, a la persona a cuyo nombre está emitida, porque solo hay nominativas, el derecho de accionista. Él le da la calidad de accionista y le da estos derechos. Primer derecho, a participar en las utilidades. ¿Verdad? Los accionistas de las sociedades anónimas tienen derecho a participar en las utilidades en proporción a sus acciones. ¿Verdad? Entre más acciones yo tenga, más utilidades voy a percibir. Segundo, derecho preferente en la suscripción de nuevas acciones en proporción a sus acciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan de que habíamos dicho de que habíamos constituido una sociedad por 1,000,000 de quetzales, pero solo habíamos suscrito 100,000? ¿Qué pasa, por ejemplo, si queremos suscribir 100,000 más? O sea, ¿qué quiere decir esto? Vamos a emitir nuevas acciones. Acá yo les quiero aclarar algo. Si vamos a emitir o a suscribir 1,000 quetzales más, 100,000 quetzales más, lo podemos hacer de dos formas. Uno, podemos aumentar el número de acciones, o sea, vamos a emitir nuevas acciones, o también podemos aumentar el valor nominal de las acciones ya existentes. O sea, teníamos acciones de 1,000 y ahora les vamos a aumentar el valor de las acciones a 2,000. O sea, no aumentamos el número de acciones, sino que aumentamos el valor de la acción. Esto a elección de los accionistas. Pero supongamos de que vamos a emitir nuevas acciones. ¿A quién se le van a vender esas nuevas acciones? Bien,
los accionistas tienen derecho preferente para la suscripción de esas nuevas acciones. O sea, antes de vendérsela a cualquier otra persona, le tienen que preguntar a los socios o a los accionistas en este caso, si quieren ejercitar su derecho de preferencia. Entonces, yo digo, si quiero o no quiero. Si sí quiero, pago las acciones. Y si no quiero, pues les digo que no y se las venden a alguien más. Pero ese derecho preferente quiere decir que me las tienen que ofrecer a mí antes que a cualquier otra persona. Y otra cosa, este derecho de preferencia es en proporción a las acciones que yo tengo. O sea, si yo tengo el 10% de las acciones de la sociedad, ¿cuánto puedo comprar yo de la nueva emisión? La misma proporción, hasta un 10%. Si hay otro accionista que tiene el 50% de acciones de la sociedad, entonces él puede comprar las nuevas acciones hasta el 50% del total de esas acciones. O sea, en la misma proporción a las acciones que tenemos dentro de la sociedad. Y tenemos 15 días para poder ejercitar ese derecho de preferencia. Esos 15 días y también lo de que es en proporción a las acciones lo tenemos en el artículo 127. Entonces anótenle ahí por favor, ver artículo 127 del Código de Comercio. Les voy a leer así rapidito el 127. El 127 establece suscripción de nuevas acciones, salvo pacto en contrario en la escritura social, las acciones tendrán derecho preferente. Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a sus acciones para suscribir las nuevas que la sociedad emita. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los 15 días siguientes a la publicación del acuerdo respectivo. Entonces, miren, desde que se publique el acuerdo de la emisión de nuevas acciones, a partir de ahí me corren a mí 15 días para poder ejercitar mi derecho de preferencia. Si el accionista no ejercita este derecho dentro de dicho plazo, la administración de la sociedad podrá proceder a hacer suscribir las acciones en la forma que tenga más conveniente a los intereses sociales o abrir la suscripción al público. Ahora las podemos vender al público también. ¿Estamos bien? Entonces, primer derecho de los socios, participar en las utilidades. Segundo derecho de los socios, que tienen derecho preferente en la emisión de nuevas acciones. En la suscripción en una emisión de nuevas acciones, siempre en proporción a la cantidad de acciones que tienen. Y tercer derecho, tienen derecho a votar en las asambleas. ¿Verdad? El derecho de voto que habíamos visto antes, que cada acción le da a su tenedor el derecho a un voto. Entonces, los accionistas van a tener derecho a ejercer los votos de sus acciones, ¿verdad? A ejercer el derecho de voto. Y eso lo tenemos en el artículo 105, por favor, Silvia. ¿Qué artículo, Liz? Disculpe. 105. 105. Derecho de los accionistas. La acción confiere a su titular la condición de accionista y le atribuye como mínimo los siguientes derechos. Primero, el de participar en el reparto de las utilidades sociales y del patrimonio resultante de la liquidación. Segundo, el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones. Tercero, el de votar en las asambleas generales. Estos derechos se ejercitarán de acuerdo con las disposiciones de este código y no afectan cualesquiera otros de los establecidos a favor de clases especiales de acciones. Muy bien. Entonces,
Ya vieron cuáles son los 3 derechos como mínimo establece la ley. La escritura social puede establecer otros derechos a los accionistas, pero como mínimo va a tener estos 3. A participar en las utilidades, derecho preferente en la emisión, en la suscripción, en la emisión de nuevas acciones y a votar en las asambleas. Bien, luego tenemos unas situaciones especiales, que son prenda y usufructo de acciones. ¿Sí, Silvia? Y disculpe, fíjese que aquí en el numeral segundo del 105, en el derecho de los accionistas, yo tengo anotado derecho de tanteo, yo creo que eso no aplica aquí. Derecho de tanteo y derecho de preferencia son sinónimos. Fíjate que el derecho de tanteo se utiliza, es una figura más utilizada en el derecho civil. Y el derecho de preferencia es más utilizado en el derecho mercantil, pero tal vez por eso es que usted tiene la anotación de derecho de tanteo, porque son similares. Por el sinónimo, ¿verdad? Sí, son muy parecidos. Oh, gracias. Bien, veamos unas situaciones especiales. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto antes de que las sociedades emiten acciones y que estas acciones tienen la calidad de bienes muebles? Ay, Dios. Entonces, como son bienes muebles, estas son susceptibles de otorgarse en prenda y también son susceptibles de que haya un usufructo sobre las acciones. Mire, esto es especial, porque normalmente el usufructo lo vamos a constituir sobre bienes inmuebles. Normalmente, les digo yo, pero también se puede sobre bienes muebles. Entonces, se puede constituir un usufructo sobre la acción. Les recuerdo, así rapidito, la prenda es un derecho real de garantía. Sirve para garantizar el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, a mí Eduardo me presta 20,000 quetzales y yo le doy en prenda para garantizar que le voy a devolver su dinero, le doy mi carro, o le doy una computadora, o le doy una televisión. Miren, bienes muebles, eso se llama prenda. Pues como la acción es un bien mueble, también lo podemos dar en prenda. Entonces yo tengo una acción y yo le puedo dar esa acción en garantía eh, a Eduardo. Entonces, ahí que estoy haciendo yo, constituyendo una prenda sobre la acción. Y en el usufructo es un derecho real, también es un derecho real, solo que esto es de mero goce, el otro era de garantía. Este es un derecho real de mero goce, que por medio del cual una persona goza de forma ilimitada de un bien que no le pertenece, que le pertenece a otra persona. Entonces, miren, la acción me pertenece a mí, pero yo se la doy en usufructo a Silvia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como es la usufructuaria, ella goza de la acción. Entonces, ella puede cobrar las utilidades, ella va y ella vota en las asambleas de accionistas, etcétera. Pero el propietario de la acción soy yo. ¿Estamos bien? La prenda y el usufructo. ¿Quién tiene derecho de voto? En la prenda, el accionista. O sea, ¿se acuerdan? Yo le di en prenda esa acción a Eduardo. Eduardo la tiene en garantía, pero quien tiene el de los derechos de la acción soy yo. Yo voto en esa. Yo voto, yo cobro mis utilidades. En el usufructo, el derecho de voto lo tiene el usufructuario, o sea, la persona a cuyo favor se emitió el usufructo. Él tiene el derecho de voto. Ahora, el derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, este corresponde, en el caso del usufructo, establece la ley al nudo propietario.
El nudo propietario es el usufructuante, o sea, es el dueño de la acción. ¿Se acuerdan que yo le había dado la acción en usufructo a Silvia? Silvia es la usufructuaria y yo soy el usufructuante o nudo propietario. Entonces, ella tiene los derechos de la acción, ella puede ejercer los derechos de la acción, cobrar las utilidades, pero en la emisión de nuevas acciones, ese derecho de preferencia lo tiene el dueño de la acción, que es también el deudor, el que dio en garantía yo solo puedo dar en garantía los bienes que son míos. Entonces, el que dio en garantía la acción, él es el deudor también de la obligación. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Entonces, el derecho de voto en la prenda lo tiene el accionista. En el usufructo lo tiene el usufructuario. Y el derecho preferente lo tiene el accionista, en ambos casos, ¿verdad? El nudo propietario en el caso del usufructo o el deudor en el caso de la prenda. Pero en ambos casos va a ser el accionista, el propietario de la acción. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Muy bien. Contenido de los títulos. En el artículo 107 tenemos el contenido de los títulos. Esto los vamos a leer así rapidito porque son requisitos de lo que tiene que contener la acción. 107. Los títulos de acción deben contener por lo menos, primero, la denominación, el domicilio y la duración de la sociedad. La denominación de la sociedad, cómo se identifica, el domicilio, en qué departamento está domiciliada la sociedad y la duración de la sociedad. Si es por plazo fijo, tantos años de duración, o indicar si es por plazo indefinido. Segundo, la fecha de la escritura constitutiva, lugar de su otorgamiento, notario autorizante y datos de suscripción en el registro mercantil. Básicamente los datos de la inscripción de la escritura y de la sociedad. Datos de la escritura y datos de la inscripción de la sociedad en el registro mercantil, incluyendo al notario que la autorizó. Tercero, nombre del titular de la acción si son nominativos. Ahora solo hay acciones nominativas, ¿verdad? Por la ley de extinción de dominio que les mencionaba hace un momento. El monto del capital social autorizado y la forma en que éste se distribuirá. O sea, tenemos que indicar cuál es el capital autorizado y cómo está dividido ese capital autorizado en una acción. Luego, el valor nominal, clase y número de registro de cada acción. Bueno, el valor nominal, clase y número de registro de la acción. Los derechos y las obligaciones particulares de la clase que correspondan y un resumen inherente a los derechos y obligaciones de las otras clases de acciones si las hubiere. Esto en el caso de que hayan acciones preferentes. Séptimo, la firma de los administradores que conforme la escritura social deban suscribir. Las disposiciones de este artículo se aplican también a los certificados provisionales que se distribuyen a los socios antes de la emisión de los títulos definitivos o cuando las acciones no están totalmente pagadas. El certificado provisional deberá señalar además el monto de los llamamientos pagados sobre el valor de las acciones y deberá ser nominativo. Ahora todos son nominativos, lo que les decía. Al final, lo que les decía que la diferencia que hay entre un certificado provisional y una acción es que en el certificado provisional ahí se lleva el control de los llamamientos pagados. ¿Verdad? Pero de ahí básicamente tiene los mismos requisitos de la acción. Y obviamente en vez de decir acción, dice certificado provisional de acción. En el artículo 108, ahí establecía de que las acciones podían circular de forma nominativa y al portador, pero como les he mencionado antes, ahora solamente pueden circular de forma nominativa debido a la ley de extinción de dominio.
Bien. Hemos estado hablando de los certificados provisionales, que son los que a mí me extiende la sociedad cuando yo aún no he pagado la totalidad de la acción. Ahora, la pregunta es, ¿estos certificados provisionales yo los puedo transmitir a otra persona? ¿Los podré enajenar? ¿Los podré vender, digamos? Porque las acciones yo sí puedo, eso lo tenemos totalmente claro. Pero un certificado provisional, ¿se podrá transmitir a otra persona? ¿Se podrá transferir? Sí, ¿verdad? Una acción que está parcialmente pagada se puede transferir a otra persona, o sea, yo se la puedo vender a otra persona, o se la puedo donar, o se la puedo adjudicar en pago, ¿verdad? La puedo transferir a otra persona, la puedo permutar también. ¿Estamos bien? Entonces, lo primero es que sí se puede. Sí se puede transferir un certificado provisional a otra persona. Segundo, se debe registrar el traspaso en la sociedad. El certificado provisional, al igual que la acción, nosotros lo vamos a transferir mediante el endoso. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a transferir una acción a Zuli, ¿cómo se la transfiero? Mediante el endoso. Y se la entrego. Y ahora Zuli la lleva a la sociedad y la sociedad en el registro de acciones hace constar que la acción ya no me pertenece a mí, sino que le pertenece a Zuli. Exactamente lo mismo pasa con el certificado provisional. Si yo le quiero transmitir un certificado provisional a Silvia, entonces se lo endoso. En el propio título yo le hago el endoso y se lo transmito, se lo entrego. Luego ella va a la sociedad y tiene que registrar en el libro de certificados provisionales que ese certificado ya no me pertenece a mí, sino que ahora le pertenece a Silvia. Silvia, que es la nueva propietaria del certificado provisional, ella tiene la obligación de seguir pagando la acción. Pero si no la paga, ella y yo somos solidariamente responsables hasta por 3 años por el monto no pagado. ¿Estamos bien? O sea que si yo le vendo la acción a Silvia, el certificado provisional, y digamos faltan pagar 1,000 quetzales y Silvia no los paga, entonces se los van a cobrar a ella y si ella no los paga, entonces me los van a cobrar a mí. Primero, se le hace al tenedor de la acción, a Silvia en este caso, y si Silvia no paga, si es infructuoso el pago, entonces ya me van a hacer el cobro a mí. ¿Va? Primero a ella, después a mí. Pero somos solidariamente responsables. Cuando la acción está íntegramente pagada, entonces me la van a canjear por un título definitivo, o sea, por la acción. Artículo 109, por favor, Gisela. Transferencia de acciones no pagadas. Aquellos que hayan transferido certificados provisionales están obligados a registrar el traspaso en la sociedad y quedarán solidariamente responsables con los adquirientes por el monto de lo no pagado durante el término de 3 años desde la fecha de transferencia. El pago no puede exigírsele al cedente, sino en el caso de que el requerimiento hecho al poseedor de la acción haya resultado infructuoso. Al quedar íntegramente pagadas las acciones, se canjearán los certificados provisionales por los títulos definitivos. Se canjearán los certificados provisionales por los títulos definitivos. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta donde vamos el día de hoy? Por el momento, Molly. Perfecto. Muy bien. Jóvenes, fíjense que yo les tenía programado para hoy reponer la clase de la semana pasada, hoy y mañana, pero como les conté ayer, estoy en medio de una mudanza ahorita, entonces les quiero pedir el favor que lo dejemos para la semana entrante. Entonces no crean que no les voy a reponer la clase, yo sí les voy a reponer, pero solo déjenme salir de este rollo de la mudanza y lo vamos a reponer. Entonces les pido ahí comprensión y muchas gracias de antemano por la misma. Entonces,
quieren, vamos a dejar la clase el día de hoy, jóvenes, acá, y mañana seguimos con procesal civil y mercantil. Está bien, licenciado, que tenga usted una buena noche. Buenas noches, Zuli, que tenga Muy feliz bien, noche. Liz. Feliz noche. Feliz Noche, noche, Silvia. licenciado. Feliz noche a todos. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche.